Caramba, tantas veces que te mencionaron ayer en el discurso. A mí. Realmente, sí, hablaron de ti en innumerables ocasiones. Mencionaron a Moca más de una vez y todo lo que van a hacer por Moca. No sé si el presidente ama a otras zonas del país como ama a Moca, pero fue mencionada. Se habló de tantos proyectos de infraestructura, que el gobierno ha gastado 70.000 millones en 484 obras. Yo no sé si fueron 484 casas, porque yo realmente no he visto esas obras, pero bueno, dice que son obras pequeñas, de pequeña envergadura, que ahora vienen las grandes. Ahora viene un monorriel a todo lo largo de la 27 de febrero, y dice que sale desde el 9, o sea que parece que sale desde la... No es que va, el monorriel va a tomar la estación de autobús del 9, que se supone que la estación de autobús del 9 la iban a mover para allá, para los Alcarrizos, y hasta un solar había para eso, y eso le llaman continuidad. Y por eso el monorriel llega a los Alcarrizos, porque los autobuses era ahí que iban a partir. Entonces, en definitiva, si ponen el monorriel de esa estación de autobús en el 9, están modificando lo que originalmente se había planteado y la sociedad dominicana había definido como la razón de ser, porque obviamente si tú amplías esa intersección de la Kennedy, que también está en los planes, ese puente que hay ahí elevado, que tan solo es de 2 carriles, por eso se hace un tapón tan grande en la Luperón, porque pasamos de 4 carriles a 2. En esa ampliación de toda esa zona y de ese trébol que hay allí, esa estación de autobús que hay ahí del 9 tan caótica también tendría que moverse. Y Sí. de hecho eso era lo que estaba planificado. También hablamos de ampliar la línea del metro. No me queda claro exactamente qué es lo que quieren decir con la ampliación de la línea del metro, porque parecería como que es que la estación, la última estación, que creo que es la Mamá Tingó, la van a ampliar en términos de tamaño y que le van a agregar más vagones al tren. Eso, se han hecho varios préstamos para compra de vagones para el tren. No sé si finalmente han llegado algunos de ellos, no lo he visto en la prensa ese anuncio. Se anunciaron varias circunvalaciones, incluyendo la tuya, de los Mocanos, en el sur, en Peravia, en Baní, creo que una circunvalación en Asua. Yo no sé si en Asua hace falta una circunvalación, quizá que eliminar 2 policías acotados y ampliar la calle a 4 carriles es suficiente, pero bueno, En Asua y en allá también Baní. va una circunvalación, ¿eh? En Asua y en Baní. Y en Baní, correcto. Sí, la de Baní, sí, yo sé, se ha discutido muchísimo, que si norte, que si sur, Ujú. y eso está ahí. La presa de Monte Grande finalmente se va a entregar el año que viene. Esa era una presa para la que Dios Nilo estaba muy afanado en concluirla. Parece que la picoca era buena y no lo logró, y se ha quedado, y ya tú ves, vamos para el segundo año de gobierno de Promesa Derch, y entonces ahora es que se va a terminar, aparentemente el año entrante. En fin, hay mucho anuncio de infraestructura. Para acá, para el este, gracias a Dios, a nosotros no nos mencionaron en ningún momento, para nada. No existe esta zona. Este es el recodo olvidado de Macondo. Bueno. Se llama esto aquí. Bueno, lo más lejos que yo escuché hacia allá fue en San Isidro, si nos vamos al este, corriendo por ahí San Isidro, que se ha hablado de... Ah, la circunvalación, que la van a llevar hasta Boca Chica, Exactamente, unificándola con la ecológica. No me queda exactamente. claro eso, que es lo que yo tengo que hacer, si apiarme de la circunvalación y montarme en la ecológica. Bueno, no sé, la cuestión es que sería de gran ayuda que uno pueda llegar hasta Boca Chica y no sea por ese trillo que le llaman hoy carretera Mella, que está tan infestado de pequeños poblados y con camiones que no son camiones, sino que son trenes que hay aquí de 100 pies de largo, más de 100 pies de largo, 120, 130 pies, o sea, estamos hablando de 35, 40 metros rodando sobre gomas en una carreterita, en un tramo carretero, con motocicleta, con triciclo, con gente caminando.
con un parque de zona franca enorme que hay ahí, que se llama Río Sur, que se mete sobre esa carretera, ese tramo carretero, y para colmo de males también tenemos entonces todas las fincas de béisbol, están ahí en ese tramo carretero, y todo eso lo sirve una carreterita que tiene 4,5 metros de ancho, llena de agujeros y de todo lo demás. Es un peligro impresionante lo que es eso, pero es la única ruta que uno puede coger para no tener que meterse en el infierno de la autopista de las Américas. El que quiere salir de la ciudad de Santo Domingo cualquier día de cualquier semana. Y a pesar de que te le agrega 50 kilómetros a la travesía, tienes que pagar 3 peajes. Sí, Cosas así es. extrañas de la vida. Y es parte, obviamente, de los grandes desafíos, incluso para el reordenamiento del transporte, eso que usted señala, porque incluso como conversábamos la pasada semana con el señor William Pérez Figuereo, una de las cosas de esos peajes sombra y el costo elevado, pues también es lo que impacta en la decisión de circulación de, por ejemplo, los camiones que entran a la ciudad evitando esas vías alternas por el costo que significa el poder trasladar por ellas, y es parte de el riesgo, ¿no? O lo que están señalando como no favorable en caso de que esas circunvalaciones que se han mencionado pues también tengan esa, digamos, ese bajo retorno, ¿no? A través de los peajes, y tengan que hacerse con estos financiamientos privados y que tengan que elevarse, ¿no? Los costos de circulación por dichas vías. Definitivamente es importante mantenerse vigilantes ante esta situación, y una de las cosas, señor Garrido, que llamaba la atención el día de ayer del discurso del presidente Luis Abinader, dentro de las cosas que se aplaudían, si se quiere, pues están el hecho de que se hablara de la independencia del Ministerio Público, que es algo que se ha hablado bastante en el día desde que se pronunciara dicho discurso el día de ayer, y de igual manera el tema de la Cámara de Cuentas. Y para lograr parte de esa independencia, y algo que arrancó aplausos enardecidos frente a las escalinatas del Palacio Presidencial, pues estaba cuando el presidente hablaba de reformar la Constitución, hacer modificaciones a la Constitución para que quedara asentado allí ya formalmente la independencia Ay, papito. de estas áreas, y que de una vez y Ay. definitiva pues no dependiera de la buena voluntad, que fue la expresión que utilizaba el presidente anoche, la designación de estas instituciones y sus líderes, ¿no? Ajá, sí, yo entiendo. Qué bien. Mira, hay cosas que cuando uno las escucha, uno tiene que decir, bueno, pero ¿será que creen que uno está todavía viviendo, no sé, quizá en la época de la dinastía Mao, ¿cómo es? La dinastía Jin, allá en China, ¿no? En la China que se aisló del mundo, que se quiso llamar independiente, y en esa independencia lo que hizo fue retrasar el desarrollo de su gente en cientos de años, en varios múltiplos de décadas, de lustros. Porque cuando tú me dices a mí, no porque yo soy una persona humilde, esa es una expresión que indica que tú no eres humilde. Cuando tú me dices, no, que yo soy una persona seria, eso significa que tú no eres serio. Que yo soy una persona honesta, eso significa que tú no eres honesto. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, señor Garrido. Ah, ok, que te veo como tu imagen como frisada. No, Como estoy estamos acá. hablando de frisado en el tiempo, de pronto entonces eso es lo que me sucede. Entonces, ¿cómo un presidente y cómo un gobierno, cómo un partido, cómo una sociedad puede hablar de independencia de los poderes? Mira, la concepción del gobierno republicano la creó un señor que fue el quinto presidente de los Estados Unidos, que se llamó John Malthus. Y Malthus y Hamilton y Jefferson y todos los hacedores de la concepción
del Estado republicano y los que no eran americanos como John Locke, con Jean-Jacques Rousseau y todo ese grupo, Montesquieu, todos los que pensaron en los derechos fundamentales del ser humano y la independencia de los poderes y un Estado republicano, inventaron el término de independencia de los poderes, pero poderes que se tienen contrapeso, o sea que por definición uno depende del otro, ¿entiende? Y uno le hace contrapeso al otro. En una sociedad intercomunicada como la que tenemos hoy en día, a mí no me interesa un poder judicial y un ministerio público independiente. A mí me interesa un ministerio público capaz, que tenga la capacidad de poder resolver las cosas. Porque que yo sepa, la provincia de Samaná es bastante independiente. Está ahí solita en una esquina. La de Elías Piña es bastante independiente. La misma Pedernales ha vivido independiente toda la vida. Y hasta otra que se llama así mismo Independencia. Son provincias que han vivido independientes. ¿Y qué progreso ha significado esa independencia? No, no se trata de independencia. ¿Cuáles son las provincias de República Dominicana más desarrolladas? Las que más interdependen de las otras. El Cibao Central, por eso Santiago es lo que es. El Distrito Nacional, por eso es lo que es. Ese territorio de 240 kilómetros cuadrados es donde se afirman los cheques, como decía Corporán. ¿Por qué? Porque depende de todas las otras provincias y es la que unifica todas las otras provincias. Entonces, un ministerio público independiente, no, mira, el que tiene que ser independiente de criterio y saber hacer su trabajo es quien quien tenga la función de estar allí y los que estén allí. Si son personas de carrera, si son personas que tienen una independencia o una habilidad, no sería, el término no es independencia, una capacidad presupuestaria para hacer su trabajo, tienen que ser independientes. Ese no es el problema. El problema no es la independencia. Y lo preocupante es que hablemos de otra reforma constitucional. Sí. Que hablemos de una reforma constitucional con un Congreso que en este primer año ya se llevaron 250 millones de pesos en los bolsillos. ¿Y tú crees que esos congresistas que le dijeron que no al presidente, que no iban a dejar de cobrar su barrilito y su cofrecito, que le dijeron que no al presidente con un sinnúmero de iniciativas para hacer desaparecer ministerios y direcciones generales que están ahí, con un partido que le ha dicho que no al presidente, que no va a dejar de nombrar a compañeritos en 800,000 funciones, que ese Congreso va a aprobar algo, va a molar cuchillo para su garganta? Así es. No, así es, no, así no es. Bueno, así es, o sea, tal cual sustentando lo que usted está diciendo. Y justamente... O sea, ¿sí? Dime. No, y que justamente esas cosas que parecerían contradictorias dentro del discurso del presidente Luis Abinader, pues incluso la propia oposición ya se ha levantado desde anoche mismo, empezando a emitir criterios, y hoy en la mañana pues respondiéndole a acusaciones incluso que tienen que ver con temas monetarios. No sé si usted recuerda que se hablaba anoche de que la alta cantidad de préstamos que se había tomado hasta este momento pues tenía mucho que ver para cubrir deudas de gobiernos anteriores y otras pues para poder tener dinero líquido, para poder cubrir las necesidades en medio de la pandemia, porque no había fondos allí dispuestos. Y justamente hoy en la mañana pues ya el gobierno del PLD el partido del PLD pues ha reaccionado, y una de las principales respuestas que les da, no necesariamente justificando o desmintiendo lo que se estaba, la acusación prácticamente, o la respuesta que daba el presidente el día de ayer, sino diciendo que el presidente Luis Abinader pues está gobernando de forma improvisada y que no tiene sensibilidad con los más necesitados, un poco apalancado
apalancándose en algunas quejas que se han estado presentando con respecto a que está, bueno, lo que hablábamos incluso ayer con respecto al tema económico con Henry Hebrard, de que en la macroeconomía pues estamos viendo un crecimiento, pero que en la micro, en el dominicano de a pie, pues esa fluidez económica pues no se ha ido sintiendo, y es parte de lo que incluso al día de hoy e incluso anoche, que era el discurso del presidente Luis Abinader, en las redes sociales las principales tendencias de conversación no eran ni siquiera la rendición de cuentas, sino quejas y de hecho denuncias de corrupción que el mismo día de ayer se presentaron. O sea que las reacciones no se han hecho esperar, y parecería que aquella calma o compás de espera que simuladamente se estaba presentando, de la cual siempre se habla, sin duda pues está por la por la calle del centro, ¿no? Pasándose la papa caliente, un poco acusándose de un lado y de otro de las debilidades que actualmente se presentan en el tren gubernamental y en la sociedad dominicana. Mira, yo me temo que el presidente en el día de ayer cruzó el Rubicon. ¿Entiendes? Sí. El presidente en el día de ayer cruzó el río Elba y cruzó hacia Polonia. O sea, real y efectivamente lo que él marcó en el día de ayer, el final del periodo de gracia, de bonheur que le había otorgado la oposición política y el propio pueblo dominicano. De ahora en adelante al partido y al gobierno le van a hacer grandes exigencias y se le va a manejar de otra forma. Y eso que conversamos en el día de ayer con Henry, y que todavía tenemos esa conversación pendiente, y vamos a hacer una segunda entrega con respecto a lo que entendemos que son los grandes planes, que requiere de una legitimidad política, de una buena vibra política, si se quiere llamar así. Lamentablemente, él en el día de ayer marcó de forma muy clara y definida el fin de ese proceso. Y eso, a nosotros los dominicanos de a pie, los que no somos parte del tren político y sencillamente lo que queremos es que las cosas caminen bien, no nos conviene. No nos conviene. No nos conviene. Porque también se entorpece mucho, sobre todo luego de que venimos de un año casi que natimuerto, ¿no? En muchas áreas, producto de lo que hemos estado viviendo, pues sin duda que todo empiece a ser que es mucho más complicado ahora por los intereses políticos, pues también afecta al dominicano de a pie, como bien usted dice. Pero en ese sentido, el presidente Luis Abinader entiende, partiendo de sus palabras de anoche, que eso ha venido sucediendo desde hace ya un tiempo, porque el propio presidente decía que llamaba al liderazgo político, social y empresarial para que se unieran en trabajar en estas reformas, que dicho sea de paso, esas reformas fueron por lo menos mencionadas el día de ayer, unas 11 reformas que pretende, casi que como promesa de campaña, continuar el presidente Luis Abinader. En lo que se supone era una rendición de cuentas, también se presentaron algunos planes que algunos dicen que tienen marcha y otros pues que estarían dándole seguimiento en los próximos años. O sea que habría que ver si realmente los líderes de la oposición pues estarían recibiendo con beneplácito esto que llamó el presidente una comunicación para todos los líderes principales de los partidos políticos y las organizaciones que tienen incidencia en la opinión pública, en la toma de decisiones, para que puedan entonces llevar en el mejor de los ánimos, ¿no?, estas reformas que el país necesita y que sea según la respuesta que esperan cada uno de los sectores, en beneficio de todos, por supuesto. Mira, ¿cómo te explico? El deseo está, la gana de que las cosas salgan bien, por supuesto, pero ahora van a empezar las contradicciones a lo interno del propio partido, de gobierno, los que aspiran y ven a un presidente que te está hablando de una reforma constitucional,
Aquí las reformas constitucionales nada más son por una sola cosa. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso es como que te hablan de la reforma tributaria. Cuando te hablan, siempre dicen una reforma tributaria integral. Qué bonito término, ¿no? Porque el pan integral es bueno. Y el arroz también, supuestamente, gluten free. Ayuda. Entonces te hablan de una reforma tributaria integral, porque tenemos que atacar el tema de los gastos. Ajá, ajá, ajá. Óyeme, el gobierno, los gobiernos lo único que saben es gastar y los ministerios lo que siempre presentan un presupuesto abultado, porque lo que necesitan es que le asignen los fondos y cuando le asignan los fondos del mes de abril hay que gastarlo, porque si no lo gasto todo no me dan lo de mayo. Entonces, ¿cómo tú me hablas de austeridad? ¿Cómo tú me hablas de recogimiento? ¿Cómo tú me hablas de mejorar el gasto cuando esa es la dinámica? O sea, la dinámica no es la que tiene una familia en su casa que dice, déjame guardar pan, harina, ¿cómo es? Pan Harina para abril y pan para mayo. Así es. No, la dinámica de los ministerios, de las direcciones generales, de todo el Estado dominicano es, ¿cuánto fue que me asignaron para abril? 100 millones. Yo tengo que gastar 100 millones. Porque si yo no los gasto, los 100 millones, los 80 de mayo no me lo entregan. Claro, porque ¿Entiendes? No justifica que necesites ese dinero. No, que no te lo entregan. Es que no tiene que ver con que si tú lo justificas, tú no lo justificas. Nada, eso no tiene nada que ver. Sencillamente, hasta que tú no gastas la totalidad de lo que tú tienes, no te entregan la nueva asignación. Y si tú por casualidad fuiste tan austero que tú te pasaste el mes de abril y gastaste en el mes de abril 50 y te quedaron 50 para gastarlo en mayo, lo de mayo no te lo entregan. Y cuando llegue junio te van a entregar la partida que se definió para junio. ¿Me explico? Sí. O sea que no es ni siquiera que tú puedas decir, bueno, mira, yo tengo asignado 1.000 millones para el año, pero conseguí un ahorro, y voy a plantear un nuevo proyecto que lo voy a desarrollar en el mes de octubre. Entonces voy a empezar a ahorrar estos fondos desde ahora para ese nuevo proyecto. O sea que voy a poder cumplir con mi meta. Pero además de mi meta, tengo un nuevo proyecto que voy a poder realizar con parte de los recursos que ya yo tenía presupuestado para las metas de este año. Pero necesito que me lo entreguen en octubre. O sea, yo voy a seguir guardando el dinero de mayo. No, usted no puede guardar nada, usted tiene que gastarlo. Entonces, sí, las reformas tributarias son complicadas porque es difícil. Porque la única forma de ahorrar realmente es votando gente. Ese es un punto fácil de ahorro, el votar gente o el tú salirte de algún edificio alquilado que tú tienes en la ciudad y cosas así. ¿Tú entiendes? Pero en general el ahorro en el Estado es muy difícil. Hay instituciones que sí lo están haciendo. Por ejemplo, el ingeniero Eduardo Estrella en el Senado está generando ahorro. Pero él es el dueño de ese lugar. Y el Senado, el presupuesto que tiene, él lo puede manejar. Y como él es una persona austera y muy estructurada y muy organizada, él está generando ahorro en el Senado. Que dicho sea de paso, no lo está ni anunciando ni diciendo, porque como dijo Henry ayer, hay un problema de contar la historia. Sí, y nuestros políticos tienen mucha debilidad en eso. Ahí hay una debilidad importante, señor Garrido, porque paralelamente a lo que se dice, el cómo se dice también está creando bastante ruido. Y en un tiempo en el que estamos tomando tantos préstamos, justificándolos, incluso como decía el propio presidente el día de anoche, para salvar vidas, asociándolo a todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, el tema salud, lo que se ha tenido que invertir para lo que se definió como año escolar, los subsidios, etcétera. Pero también, al tiempo que todo ese discurso se mantiene vigente, se mantiene repitiéndose, vemos cómo emitir esos discursos también sale bastante elevado, porque este montaje que se hizo anoche en las escalinatas del Palacio Presidencial, sin duda pudo haber sido de una forma diferente, muy vistoso, muy atractivo, incluso el despliegue de banderas, que también no es algo exclusivo, primera vez que se ve. Si usted incluso mira unas imágenes de Bukele en El Salvador, parecería que lo montó la misma persona, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que todo lo que se invirtió para hacer ese montaje el día de anoche,
pudo haberse destinado para otros temas, pudo haberse ahorrado si estamos hablando de la gestión del gasto, de la efectividad del gasto. Y eso ni decir de lo que vimos la pasada semana en obras públicas, que estamos hablando. Señores, nosotros tenemos que recordar que con 2 tormentas, las calles aquí a nosotros se nos anegaron. Aquí no había forma de por dónde usted circular, porque con tormentas se nos vuelve un caos la ciudad. Vemos puentes que se van al piso y demás. Sin embargo, casi 18 millones fueron invertidos en la rendición de cuentas de obras públicas. Y si usted ve el pliego de la licitación, ahí se contrataron actores, se contrataron luminotécnico, hubo soporte técnico y unidad móvil contratada, o sea, una cantidad de cosas que no eran necesarias para que un ministerio presentara qué hizo en apenas un año. No hay necesidad de crear un circo tan parafernalio, tan excesivo para usted decir yo hice esto, yo hice aquello. El trabajo tiende a hablar solo, pero no es solamente obras públicas. El día de hoy, y por favor, allí los chicos técnicos tienen unas imágenes también, en el Hotel Embajador, el Ministerio de Medio Ambiente tiene otra rendición de cuentas también. Ay, y ahí vemos en pantalla todo el montaje, vemos todo el montaje del embajador, ahí vemos cómo tenemos un túnel de árboles para entrar, unas casetas, unos kioscos. No hay necesidad en medio de una pandemia y en medio de una justificación de préstamos, de extensiones y de todo lo demás, y de a puertas, obviamente, de una reforma tributaria, y donde dentro de esa reforma tributaria la fiscal es la que más ruido ha hecho, y hemos visto incluso de que no hay necesidad de ello. ¿Cómo se ponen a hacer este tipo de cosas? Entonces, si cada ministerio va a destinar montos millonarios para presentar qué hicieron en un año, al cabo de cuatro años, ¿cuánto habrá sido el gasto de rendición de cuentas y qué eso significa para el presupuesto de la nación y la inversión pública? ¿Tú te imaginas que tu papá todos los años haga una rendición de cuentas de cómo fue que te fue criando? Y todo el mundo en la familia tenga que ir a ese evento. ¿Y ese evento dónde es? En el Vesubito, en Pizarelli de la Tiradentes, en la que sé yo. ¿Tú entiendes? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que pasa es que tu papá no se está candidateando dentro de 3 años. No está aspirando a un cargo. Y el presidente y el gobierno del PRM tiene muchos aspirantes a todas las posiciones. Y está haciendo exactamente lo mismo que han hecho todos los gobiernos anteriores. O sea, de los ministerios salen los candidatos presidenciales. El Ministerio de Educación, que es la cartera más grande, ya ha tirado 2 o 3 candidatos presidenciales. La Procuraduría también ha tirado 2 o 3. Turismo siempre tira. O sea, hay obra pública ni hablar. O sea, obra pública tradicionalmente, por eso es que Balaguer en obra pública nombraba un médico. Él te ponía un médico, de ministro, secretario de obra pública, un médico. ¿Para qué? Para que no aspire. Para que se encargue de mover y de desarrollar las obras que yo le diga que tiene que mover. La presa Tavera, vaya y hágala. Que eso es lo que usted tiene que estar haciendo. ¿Entiendes? Te nombramos un médico. La Plaza de la Salud la construyó obra pública y el ministro de obra pública, búscalo para que tú lo veas. No me acuerdo ahora mismo, no recuerdo su nombre. En la época de finales del 90, finales del 80, principios del 90, hasta el 94 creo que se inauguró, se movió el hipódromo y se hizo la Plaza de la Salud. El ministro era un médico de obra pública, el secretario de obra pública. Sí, no era en ministro, ese entonces secretario. No necesitaban llamarse ministro, tú ves, porque eso es un término eclesiástico, que ahora lo tienen ellos. Entonces necesitan ese término. Ahorita se van a llamar arzobispo. El arzobispo de obra pública. Bueno. Y el cardenalicio de educación. Entonces tendremos, ¿tú entiendes? Sí. Porque que eso es lo que se necesita. ¿Cómo es posible que ahora cada ministerio va a hacer una entrega, una rendición de cuentas? Pero ellos hablan por Twitter y por Instagram todos los días. Rinda su cuenta por ahí. Sí. No, definitivamente el que está asesorando esta línea de comunicación debería sentarse y pensarlo un poquito. Y obviamente yo lo que te puedo decir es que si tú te montas en un vehículo y transitas media hora, en esa media hora tú vas a escuchar al presidente diciéndote 14 veces
lo que estamos cambiando. Bueno, y Que también son realizaciones, la y que son interconexión. promesas, ¿o qué? También la interconexión, señor Garrido, entre los equipos de comunicación, porque parecería que el gobierno en su conjunto, pues cada equipo va por su lado, no hay una línea, una columna vertebral comunicacional que tú digas, mira, esto es, porque incluso lo evidencian estas rendiciones de cuentas de los ministerios, cada uno queriendo sacar la cabeza. Pero bueno,